Eh, María le dio la bienvenida, estamos aquí representados por los ingleses. Ahora quisiera que le bajaran la... Correcto. Hermanos, lo que usted va a escuchar en este curso tiene el poder para transformar su vida. Porque la palabra de Dios no se predica para informar, se predica para transformar. Pero para que eso ocurra, esta palabra usted tiene que meterla en su vida. Si esta palabra le entra por un oído y le sale por los dos, usted no hizo absolutamente nada. Su vida no va a cambiar, no va a recibir nada, ¿entiendes? Entonces es importante comprender que esto comienza con escuchar la palabra, no termina con escuchar la palabra. Usted tiene que procurar entender lo que se predica. Y por eso que después va a haber círculos de estudio, los pastores van a hablar acerca de este tema. Vamos a tener 8 conferencias, 4 domingos, 2 conferencias cada domingo, ¿no? En esta hora vamos a ver 2 conferencias. Una que se llama El Evangelio del Reino y otra que se llama Cordero y León. Vamos a comenzar con la primera conferencia, que es el Evangelio del Reino, ¿correcto? Ok, vamos a orar. Yo le pido a ustedes que ustedes oren por mí. ¿Y qué le pido eso? Porque hay un principio del reino de Dios que uno tiene que dar para recibir. Y que me bendice a mí, Dios me va a usar a mí para bendecirlo a usted. ¿Entienden? Yo siempre oro por el pastor cuando va a predicar, por el predicador cuando va a predicar, por el maestro. Si quiere recibir, ore por esa persona, ¿correcto? Entonces oremos, yo voy a por ustedes, voy a por la clase, ustedes oran por mí y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Señor, hemos venido a aprender de ti. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra. Espíritu de Dios, te entregamos este tiempo. Enséñanos. Sé tú tomando control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Te pedimos un espíritu de revelación. Danos revelación del reino. Danos revelación del reino. Danos revelación de las leyes del reino, de los conflictos del reino. Señor, que los ojos del entendimiento sean abiertos en esta tarde. Que esta palabra pueda ser sembrada en sus corazones y que esta palabra pueda dar fruto, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos, Señor. Espíritu de Dios, que toma control de nosotros y transforma nuestra vida con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bonito. ¿Listo? Ok. A manera de introducción, tenemos que ir para entender el Evangelio y el plan de salvación. Tenemos que ir al principio, al libro de Génesis. Porque básicamente al principio Dios le dio al hombre 2 cosas. Le dio su vida, o sea, le dio vida, y esa vida incluía su imagen y su semejanza. No fue vida cualquiera,
era la vida de Dios, a su imagen y semejanza. Por eso dijo, creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Pero además de darle su vida a su imagen y su semejanza, le dio el paraíso y le dijo señorear y sojuzgar. Dicho en otras palabras, le dio el reino. El paraíso era el reino de Dios. Era el ambiente perfecto, era el ambiente propicio para que el hombre desarrollara el propósito con el que Dios lo creó, que es extender el reino de Dios y la familia de Dios en toda la tierra. Eso se trata. Que Dios le dio al hombre dos cosas. Dios dijo, vida y reino. Vida y reino. ¿Cuál era el reino? El paraíso. Un reino incluye 4 elementos. Un rey, los súbditos del rey, las leyes del reino y el territorio del reino. Entonces, el rey era Dios. Los súbditos del reino, que también eran mayordomos, eran Adán y Eva. Las leyes del reino fueron 6. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. Y otro mandamiento negativo, no comieron del árbol de la ciencia del bien y mal. Esa era, o sea, había 6 mandamientos nada más en el huerto del Edén. Todo era para el hombre. Todo fue puesto a los pies del hombre, como en Salmo 8, ¿verdad? Ahora, cuando el pecado es introducido en el ser humano y en la tierra por Satanás, ocurren 2 cosas. El hombre pierde 2 cosas. Número 1, perdió la vida. Porque Dios le dijo, el día que él comieres, ciertamente morirás. Ahora, Adán no murió físicamente el día que comió, pero murió espiritualmente el día que comió. Porque Dios lo sacó del huerto del Edén. O sea, Dios se reunía con ellos todos los días en el huerto del Edén. Tenían la presencia de Dios, la comunión con Dios, la relación con Dios. ¿Entiendes? La vida, oiga bien, la vida es Dios. ¿No te entiendes? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Mientras ellos tuvieran a Dios, tenían vida. Cuando vino el pecado, sé que la paga del pecado es la muerte. El pecado lo que provoca es que trae muerte. La muerte no es separación. La muerte es la pérdida de la vida y Dios es la vida. Entonces, cuando ellos pecan, Dios los saca del huerto del Edén y ellos ya no pueden entrar a la presencia de Dios. Perdieron a Dios, perdieron la vida. ¿Me entiendes? Pero no solamente perdieron la vida, también perdieron el reino. ¿Por qué? ¿Qué era el reino? El paraíso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos pecaron, Dios los sacó del paraíso. Es más, hasta puso ángeles que guardaran el paraíso para que ellos no volvieran a entrar. Porque el reino de Dios no fue hecho para los pecadores. Es por eso que Dios no permitió que ellos regresaran al paraíso en pecado. Porque el reino de Dios no es para los pecadores. Entonces Él les bloqueó la entrada para que no volvieran a entrar en pecado. A partir de ahí, entonces Dios comenzó un plan para restaurar al hombre a su posición original. ¿Qué le dio al hombre? Vida. ¿Y qué más le dio? Reino. ¿Qué perdió el hombre con el pecado? La vida. ¿Qué más perdió? El reino. Entonces, básicamente, la misión de Jesús
era doble, como Jesús y como el Cristo. Es por eso que Mateo 1:1, que es el primer versículo de todo el Nuevo Testamento, nos habla acerca de a qué venía Jesús. ¿Cuál era la misión de Jesús? Entonces dice Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Está hablando de Jesucristo. En el texto griego es Jesús y Cristo. El nombre de Jesús significa una cosa y el nombre de Cristo significa otra. Los dos nombres nos hablan acerca de las dos misiones a las que Dios envió a Jesús. ¿Qué perdió el hombre? La vida. ¿Qué más perdió? El reino. ¿A qué vino Jesús? A restaurar la vida. ¿A qué vino Jesús? A restaurar el reino. Entonces, como Jesús, que significa Salvador, Él nos restaura a la vida, nos vuelve a la vida que es Dios y nos vuelve a la vida que es el Hijo. Jesucristo es la vida, porque Jesucristo es Dios. ¿Cuándo dicen amén? Entonces Él nos llama hacia sí, nos llama hacia la vida. Entonces nosotros abandonamos el pecado para venir, el pecado que es la muerte, para venir a la vida que es Dios. Amén. Esto no se trata de religión, esto no se trata de ser evangélico, esto se trata de salir del pecado que es la muerte a venir a la vida que es Cristo. Pero todo eso nosotros ya lo sabemos. O sea, la iglesia desde el tiempo de la Reforma ha sabido, entendido, predicado y enseñado que Cristo vino para salvarnos. Amén. En las campañas evangelísticas que se predica a Jesucristo como Señor y Salvador. En el evangelismo personal que se predica a Jesucristo como Señor y Salvador. Donde quiera que se predica a Jesús, se predica como Señor y Salvador. Ahora, esto es correcto, esto es cierto, pero esto es incompleto. ¿Por qué? Porque el hombre perdió dos cosas. Perdió la vida y perdió el reino. Y Jesucristo vino a restaurar dos cosas: a restaurar la vida y a restaurar el reino. Pero la iglesia solo ha trabajado, solo ha predicado, solo ha enseñado sobre el tema de la salvación. El mensaje del reino de Dios es un mensaje que casi no se predica en las campañas evangelísticas. Usted no escucha a un evangelista predicar sobre el reino de Dios. Solo predican salvación. Y eso es un grave error. Porque Jesucristo sí predicaba el reino de Dios. Entonces, como Jesús, Él es el Salvador. Mateo 1:21. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego, cuando fue ungido, término ungido es el término Cristos. Entonces, Cristo significa ungido. ¿Ungido para qué? Ungido para ser rey. Jesucristo fue ungido para ser rey, porque Dios lo envió en calidad de rey a restaurar el reino. Cristo vino a restaurar el reino de Dios a la tierra. O sea, la tierra no le pertenece al diablo. La tierra no le pertenece a los pecadores. El diablo no hizo los cielos y la tierra. Amén. Dios hizo los cielos y la tierra. Dios creó al hombre. Y Dios le dio al hombre la tierra para que fuera el reino de Dios. El hombre fue el que se le entregó al diablo. Entonces Cristo vino a recuperar no solamente la salvación, Cristo vino a recuperar el reino que el hombre le entregó al diablo. ¿Se entiende? Es por eso que ahora nosotros estamos insistiendo en enfocarnos, el enfoque que perdimos, que no vimos, en reenfocarnos
en la prioridad, en la importancia del mensaje del reino de Dios. Es por eso que abordamos el tema del evangelio del reino y el evangelio de la salvación. Jesucristo nunca predicó el evangelio de la salvación. Él predicaba y enseñaba sobre vida eterna. Pero usted no va a escuchar esto: arrepentíos porque ha venido a vosotros la salvación. ¿No es? ¿Entiendes? Veamos. Jesús, dice la Escritura, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué tres cosas hacía Jesús? Enseñar, predicar y sanar. ¿Y cuál es la noticia? La mayoría de la gente dice que las buenas nuevas y las buenas noticias eran salvación. Y si es verdad, eran salvación, pero no solamente salvación. Es decir, ¿qué es salvación? Salvación, de acuerdo con Colosenses 1:3, es liberación del reino de las tinieblas. O sea, para los israelitas, ¿en qué consistió la salvación? En que Dios los liberó del dominio y de la esclavitud de Egipto. Eran esclavos, eran cautivos de Faraón. Entonces llegó Moisés, tipo de Cristo, y los saca de la esclavitud, los saca de Egipto. Eso es salvación. Por esa razón, antes de salir de Egipto, sacrificaron el cordero en la Pascua. Porque lo que está diciendo es la razón por la cual ellos pudieron salir, la razón por la que ellos pudieron salvarse es por causa del cordero de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, el efecto que tiene el sacrificio de Cristo es que nos puede liberar del pecado, liberar de la autoridad del diablo y liberar del reino de las tinieblas. Eso es salvación. El asunto está que el plan de Dios no solamente es salvación, porque Colosenses 1:13, veamos Colosenses 1:13, que dice, ustedes miran desde ahí, dice, el cual, está hablando de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Observe, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso es salvación. Salvación es librarnos de algo, ¿no es cierto? Entonces, salvación es librarnos del reino de las tinieblas. Pero el propósito de Dios no solamente es librarnos del reino de las tinieblas. El propósito de sacarnos del reino de las tinieblas es para llevarnos al reino de Dios. Es para llevarnos al reino de su amado Hijo. Entonces, el propósito de Dios siempre ha sido doble. O sea, recuperar la vida por medio de Cristo y recuperar el reino. Más bien, recuperar la vida por medio de Jesús, recuperar el reino por medio de Cristo. Entonces, esto es importante que usted comprenda. O sea, la obra de Dios no solamente tiene que ver con la salvación, la obra de Dios tiene que ver con el reino de Dios. Es más, observen el orden en que se da el texto. Dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En otras palabras, oiga bien, el propósito principal de Dios es llevarnos al reino de Dios. Ese es el propósito. O sea, nuestro destino, oiga bien, nuestro destino no es la salvación. Nuestro destino es el reino de Dios. ¿Se entiende?
Ese es nuestro destino. Es por eso que en Mateo 25 Jesucristo dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese es nuestro destino. O sea, desde antes de que el mundo fuera creado, Dios planificó tener una familia y a esa familia darle el reino de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, nuestro destino no es el cielo. Nuestro destino es el reino de Dios, la nueva Jerusalén. Ahora bien, pero para podernos llevar a nuestro destino, Dios tenía que sacarnos del reino de las tinieblas. ¿Entiendes? Dios no puede llevarnos al reino de Dios en pecado. Más bien, por causa del pecado, nos sacó del paraíso. ¿Entiendes? Entonces Dios tenía que limpiar al hombre del pecado, darle una nueva vida, liberarlo del diablo para traerlo de regreso al reino de Dios, que es el paraíso. Es por esa razón que usted encuentra en la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21 y 22, que en la Nueva Jerusalén usted encuentra de nuevo el paraíso. ¿Entiende? O sea, el paraíso se perdió en Génesis capítulo 3, pero fue recuperado en Apocalipsis capítulo 22. Entonces la salvación es un puente entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. No podemos ir al reino de Dios si no pasamos por la cruz. O sea, la cruz es el puente, la salvación es el puente entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. ¿Se entiende? Es por eso que Jesucristo decía: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él decía: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida. ¿La puerta de qué? Él es la puerta de la salvación. Una vez que entramos por la puerta de la salvación, lo que encontramos es un camino. Y a ese camino, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a nuestro destino. Nuestro destino es el reino de Dios. Entonces, que alguien piense que todo lo que Dios tiene que hacer en su vida es salvarlo, ser miembro de una iglesia y quedarse ahí en la iglesia con los brazos cruzados, viniendo al culto todos los domingos y creer que eso es todo lo que Dios tiene para su vida, es quedarse apenas en la puerta del propósito de Dios. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Pero hay un camino y un destino. El camino es el discipulado y el destino es el reino. Es por eso que después de la salvación tiene que venir un discipulado. ¿Un discipulado para qué? Para entrenarte, para prepararte, para vivir de acuerdo con la ley del reino, para vivir de acuerdo con las normas del reino de Dios. Pero la razón por la cual en la actualidad, así ha sido durante siglos, mucha gente que entra en el evangelio y luego se aparta. ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuántos caídos hay ahora? Millones de caídos. De cada 10 personas que evangelizo, 5 me dicen que son caídos. ¿Por qué pasa eso? Porque no entendieron que el destino de Dios no era la salvación. La puerta es la salvación, el inicio es la salvación, la entrada es la salvación. Luego tiene un camino, un discipulado que nos va a llevar al destino, y el destino es el reino de Dios. Hay una diferencia entre el evangelio de la salvación y el evangelio de la reino. Sí hay un evangelio de la salvación, que es el que se ha estado predicando, pero sí hay un evangelio del reino. La diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio de la salvación es que, obviamente, el evangelio de la salvación lo que ofrece es eso: el perdón de pecados, salir del infierno, de la condenación, el nuevo nacimiento. ¿Entiendes? Entonces, el evangelio de la salvación te salva.
el evangelio del reino te gobierna. ¿No? El evangelio de la salvación, Jesucristo es presentado como Salvador. En el evangelio del reino, Jesucristo es presentado como Rey. Normalmente la gente acepta a Cristo como Salvador, pero no como Rey. Es por eso que es difícil gobernar evangélicos. Porque ellos lo que quieren es salvación. Y después con esa salvación hacer con su vida lo que les plazca. Esa salvación no existe. ¿Por qué razón? Porque si tú quieres vivir como te plazca, eso implica que en tu vida estás rechazando al Rey. Estás rechazando la ley del reino. O sea, para que tú seas parte del reino, tienes que vivir de acuerdo con las leyes del reino. Si vos te vas a los Estados Unidos y quebrantas una ley de los Estados Unidos, ¿qué te va a pasar? ¿Ya? Te deportan. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Otra palabra, pecan. ¿Y qué hizo Dios? Los deportó. Fuera del reino de Dios por el pecado. Entonces no se trata de eso, peco y después le pido perdón a Dios. ¿Okay? Pecaste, pero que te sabe, te van a sacar del paraíso, te van a sacar. Y si quieres pedir perdón, ya estás afuera. ¿Entiendes? Entonces uno no puede andar jugando con el pecado. ¿Cuál es el efecto que tiene el pecado? Es importante entender eso. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, acerca de las cuales os amonesto, que los que predican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, los que practican tales cosas, gracias, no heredarán. ¿Cuál es el problema del pecado? Que te excluye del reino de Dios. Y esa palabra que practican, ¿ya? Está en tiempo presente, o sea, continuamente están practicando el pecado. Nosotros todavía cometemos errores, ¿no es cierto? Pero cuando cometemos errores los confesamos, le pedimos perdón a Dios y nos apartamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios nos perdona y seguimos adelante. Pero aquel que quiere estar jugando con el pecado y peca otra vez y peca otra vez y sigue pecando, entonces el pecado se vuelve parte de su vida. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Excluido el reino de Dios, porque el reino de Dios no es para pecadores. Entonces el que practica el pecado, él solo se excluye del reino de Dios. Ahora déjeme explicarle algo que es muy importante. ¿Cuál es la característica del reino de las tinieblas? ¿Cuál es la característica principal del reino de las tinieblas? La característica principal fue rebeldía. El diablo se rebeló contra Dios. ¿Y por qué se rebeló contra Dios? Porque no quería que Dios fuera su rey. Él quería ser el rey. Él quería tener un reino. Y convenció a una parte de los ángeles para que se fueran con él a hacer su propio reino. Entonces el pecado es gente que rechaza el reino de Dios, rechaza la autoridad del rey para ellos establecer su propio reino. En otras palabras, yo voy a vivir como yo quiero, yo voy a hacer mis propias leyes. Malo es lo que yo digo que es malo y bueno es lo que yo digo que es bueno. Aquí el que tenga razón soy yo. Ni Dios ni la Biblia tienen razón. Yo vivo como yo quiero. Eso es la esencia del reino de las tinieblas. Y qué triste, ¿verdad? Que hay evangélicos
que tienen una espiritualidad diabólica, o sea, que quieren vivir como ellos quieren, que nadie les diga nada, ser muy independientes, y todavía juran que van para el reino de Dios. O sea, ignorancia, ¿entiendes? ¿Por qué los judíos no entran en el reino de Dios hoy? Porque rechazan al reino. ¿Entiendes? O sea, bueno, pues yo recibí a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Sí, pero es que aceptaste a Jesús, pero Cristo del Rey. O sea, aceptaste a Jesús para que te salvara, pero rechazaste al Rey para que te gobernara. ¿A qué reino te va a meter en? ¿Me entiendes? ¿A qué reino te va a meter si lo rechazas como rey? ¿A qué reino te va a meter? No puedes meterte a un reino donde Él es el que gobierna, donde Él es el rey, donde te ponen la rey, porque usted es lo que no le gusta a la gente. La gente quiere salvación, la gente quiere bendición, pero no quiere gobierno. No hay tal salvación. No hay tal reino donde uno pueda hacer lo que le da la gana. Observe. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y después, ¿qué dice? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios. En otras palabras, si en mi vida yo hago la voluntad de Dios, yo estoy en el reino de Dios. Si en mi vida yo hago mi soberana voluntad, porque esté en la iglesia, yo hago lo que me gusta, lo que yo quiero, eso no es el reino, ese es tu reino, no es el reino de Dios. Y cuando Cristo venga, viene por aquellos que están, ¿a dónde? En el reino de Dios, aquellos en los que Él reina. Es por eso que muchos evangélicos, cuando Cristo venga, se van a quedar. ¿Por qué? Porque Él viene por aquellos en los que Él reina. Porque Él viene a establecer su reino. Y los evangélicos nunca quisieron el gobierno de Dios, nunca quisieron el reino de Dios, nunca quisieron aceptar la autoridad de Dios en la casa, en la iglesia, en la calle. ¿Cómo van a entrar en el reino de Dios? ¿Usted se da cuenta que no se trata de ser evangélico? Un montón de evangélicos se van a ir al infierno. Porque no entienden que aunque aceptaron a Cristo, se bautizaron, quieren seguir viviendo en rebeldía, rechazando el reino de Dios, rechazando la autoridad y quieren seguir viviendo como Dios quiere. Error. Observe. ¿Qué tan importante es el reino de Dios para Dios? Yo tengo una frase que lo digo a mis estudiantes, ¿no? Lo más importante es hacer de lo más importante lo más importante. ¿Ya lo mismo? Lo más importante, sí, con ganas, ¿sí? Lo más importante es hacer de lo más importante lo más importante. ¿Qué es lo más importante para Dios? Bueno, el morir. Buscar primeramente el reino. Dios mío, buscar primeramente el reino de Dios. Luego dice, y todas estas cosas os serán añadidas. La gente anda preocupada por la comida, con el vestido, que la casa. Esa es la preocupación de la gente. ¿No es cierto? Jesucristo dice, esas cosas le preocupan y buscan los gentiles, es decir, los pecadores. O sea, los pecadores que no tienen a Dios están preocupados por la comida, por la ropa, por las cosas de este mundo. Él dice,
si tú buscas primeramente el reino de Dios, esas cosas te van a buscar a ti, porque Dios te las va a traer. Entonces, los que buscan el reino de Dios no tienen que andar buscando nada, porque Dios les va a traer las cosas a los que buscan el reino de Dios. En otras palabras, la prioridad en el reino de Dios es el reino de Dios. Dígalo conmigo, la prioridad en el reino de Dios es el reino de Dios. En otras palabras, tu prioridad en tu vida debe ser que Cristo sea tu rey y que Cristo te gobierne. Examinar cada área de tu vida y preguntarte, en esta área Cristo me está gobernando. Y si Cristo no te está gobernando en esa área, entonces Cristo te dice, busca primeramente el reino de Dios. Entonces, ¿en qué consiste el discipulado? El discipulado consiste en dar la palabra del reino a cada área de la vida para que nosotros nos sometamos en cada área de nuestra vida al reino de Dios. ¿Me entiendes? Entonces los hijos deben someterse a la autoridad de los padres porque eso es lo que Dios dice. Las esposas a los esposos porque eso es lo que Dios dice. Los miembros a los pastores porque eso es lo que Dios dice. Los ciudadanos al gobierno porque eso es lo que Dios dice. Se trata del reino de Dios. No se trata que si el pastor te cae bien o no te cae bien, ¿ya? Que si el anciano te cae bien, no se trata de eso, ¿ya? Ojalá que te caiga bien. Y si no te cae bien, sigue siendo unos judíos. ¿Aló? Observe. ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que vamos a buscar primero? El reino de Dios. Luego dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. En otras palabras, en la oración, lo que Cristo dijo que pidiéramos es que el reino venga. ¿Y cómo sabemos que estamos haciendo el reino? Si estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero usted no encuentra muchas oraciones en la iglesia donde la gente ore, venga a tu reino. ¿Aló? ¿Verdad que sí? Nunca. Bueno, eso va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, venga a tu reino. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga a tu reino a mi vida. Venga a tu reino a cada área de mi vida. Sé tú mi rey. Eso te trae. Ahora dice, versículo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de discipulado. ¿Ya? O sea, ese es el primer versículo del Sermón del Monte. Lo que el Sermón del Monte es el sermón de discipulado. Sirve para discipular. Y el primer versículo te dice que la característica principal de una persona que va a ser discipulada para el reino de Dios es que sea pobre de espíritu. Dicho de otra manera, humilde. O sea, es difícil discipular a un soberbio. Es difícil discipular a un orgulloso. Es difícil a un altivo, a un engreído. Imposible discipularlo. Ellos no pueden ser discípulos. Es por eso que les tiene que pasar el miedo. Dios tiene que quebrantarlos, dejarlos tirados en el piso. ¿Entienden? Hasta que digan, ya entendí, Señor. No se trata de mí, se trata de ti. No se trata de mi reino, se trata de tu reino. Entonces somos discipulados. La alabanza, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. ¿Para qué la alabanza? Para exaltar a Dios como Rey. En el evangelismo
Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el mensaje que se debe predicar en el evangelismo? El reino de Dios. ¿Cuál es el mensaje que se tiene que dar en el discipulado? El reino de Dios. ¿Cuál es el mensaje que se debe predicar en las misiones? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Observe. Observe. Un principio muy importante. Los predicadores cambiaron el mensaje de los niños. Juan el Bautista predicó el reino. Jesucristo predicó el reino. Jesucristo mandó a los apóstoles a predicar el reino. Mateo capítulo 10, yendo, predicar diciendo el reino de los cielos fue acercado. Felipe predicó el reino de Dios en Samaria. Pablo predicaba el reino de Dios estando preso. ¿Cómo termina el libro de los Hechos? Termina diciendo que Pablo estaba preso, pero que estaba predicando el reino de Dios. Porque nada puede detener el reino de Dios. Las cárceles no pudieron detener a Pablo para predicar el reino de Dios. Entonces Juan Bautista, Jesucristo, Pedro, Pablo, los 12, Felipe, todos predicaron el reino de Dios. Los predicadores cambiaron el mensaje de Dios. La pregunta ahora es, ¿quién nos dio a nosotros la autoridad para cambiar el mensaje? ¿No? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para que ¿quién nos autorizó a cambiar el mensaje? Dice, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicó Jesús en Judea? ¿Qué predicó Jesús en Samaria? ¿Qué predicaba Jesús en cada aldea? O sea, los lugares cambiaron. El mensaje no cambió. ¿Qué comenzó predicando Jesús al inicio de su ministerio? Dice, arrepentido porque el reino se había acercado. Y fue su primer mensaje. En el libro de los Hechos, ¿de qué se pasa hablando durante 40 días? Acerca del reino de Dios. Comenzó predicando del reino de Dios y terminó predicando el reino de Dios. En otras palabras, el tiempo cambió, el mensaje no cambió. Los predicadores cambian, el mensaje no puede cambiar. El tiempo cambia, el mensaje no puede cambiar. Los destinos cambian, Judea, Samaria, todo el mundo, pero el mensaje no cambia. Las circunstancias cambian. Jesucristo predicó el reino de Dios antes de morir y predicó el reino de Dios después de resucitar. O sea, las circunstancias cambiaron, el mensaje no cambió. Usted se está dando cuenta de lo que estoy hablando. Los predicadores cambiaron, los lugares cambiaron, los tiempos cambiaron, las circunstancias cambiaron, pero el mensaje nunca cambió. Entonces, si usted está aquí en los de agua, ¿qué debe predicar? Y si se va a Managua, ¿qué debe predicar? Y si se va a Masaya, ¿qué debe predicar? Entonces hoy viene un ministro de Dios a predicar, ¿qué debe predicar? Y si mañana viene otro, ¿qué debería predicar? Y si después viene otro de Honduras, ¿qué debería predicar? Pero eso no ocurre. Cada quien quiere tener su propio mensaje. Es que yo me caracterizo porque predico la venida de Cristo. Observe esto. Después de que Jesús resucitó, dice el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, siguiente, después, así,
No. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas incontables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pregunta, ¿de qué les habló durante los 40 días? ¿De qué les habló? Del reino de Dios. Observe. Acaba de morir. Acaba de resucitar. Pero no les habló de su muerte. O sea, lo presentaron, pero no les habló de su sufrimiento en la cruz. No les habló de su sepultura. No les habló de qué hizo en el seno de Abraham. No les habló de su resurrección. ¿Qué? Es lo que dice ahí. Es más, no les habló de su segunda venida. Asústese. No le habló de la iglesia. ¿Entonces se da cuenta? Todas las cosas de las que nosotros predicamos, Él no habló. Y la única cosa que Él no habló, que Él habló, fue la que nosotros no predicamos. Algo está funcionando al revés. ¿No es cierto? Muerte, sepultura, resurrección, vencer al diablo, llevar a todos los que estaban haciendo de Abraham al paraíso, segunda venida, la iglesia, la gran comisión, la evangelización, un montón de cosas. Pero eso lo habló de Dios. La pregunta es, ¿por qué eso lo habló de una esposa? ¿Por qué? Porque para Dios eso es lo que importa. Muy buena pregunta. ¿Qué es el mensaje del reino de Dios? El mensaje del reino de Dios es que Dios es rey. Como dice el Apocalipsis, aleluya, el Dios nuestro reina. En otras palabras, el mensaje es que el reino de las tinieblas, al cual hemos estado atados, esclavizados, cautivos, sometidos, destruyendo nuestra vida, ha sido vencido, ha sido derrotado, y ahora Jesucristo ha restaurado el reino de Dios. Ahora quien reina es Dios. Y el reino de Dios es un reino de vida, es un reino de amor, es un reino de bendición, es un reino de salvación, es un reino de liberación. Todas las cosas que el reino de Dios tiene son nuestras, si permitimos que Dios nos gobierne. Del reino de Dios. Y Dios ha establecido a Cristo como el rey del reino de Dios. Observe. Lleva a Cristo delante de Poncio Pilato. ¿Cuál es su delito? ¿De qué lo acusan? Ellos saben. O sea, ellos no están preocupados, ¿ya?, de que Jesucristo es el Salvador. El problema de los judíos y de los romanos es que Jesús fuera el Cristo. Porque saben que Cristo significa rey. Entonces le preguntan, somos sacerdotes, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús dice, tú lo has dicho, yo lo soy. ¿Qué dicen los judíos?
No tenemos más necesidad de testigos. Ustedes lo escucharon. Eso es una blasfemia. En consecuencia, el tipo se lo llevan a Pilato para que Pilato lo crucifique. Entonces Pilato pregunta, ¿y cuál es el delito? El delito es que él dice que es el rey de Israel. Se asusta, porque Roma ya tiene un rey que Herodes. ¿Cómo es eso? A ver, vení para acá. ¿Cómo es? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice así tranquilamente, tú lo has dicho. Y fíjense que Pilato nunca contradijo eso. Porque Pilato les pregunta, ¿y qué voy a hacer con el rey de los judíos? Y se los presenta como rey. ¿Qué respondieron? No tenemos más rey que César. Le dicen otras palabras que estaban diciendo a Pilato, si tú no lo crucificas porque dice que es un rey, entonces tú estás en contra de César. Y por esa razón, Pilato se vio obligado a crucificarlo porque él no lo quería crucificar. Porque sabía que era inocente. Entonces, ¿qué es lo que Pilato manda poner el letrero en la? ¿Qué es lo que decide ese letrero? INRI. ¿Qué significa INRI? Bueno, realmente son iniciales. Jesús Nazarenus Rex Judae. En otras palabras, esa era, los romanos ponían la razón por la cual crucificaban la causa, como se dice en la abogacía, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? Entonces, en los otros dos casos, había otro letrero que decía ladrón. El otro, ladrón. Pero cuando llegaban donde Cristo, no estaba acusado de ningún delito, sino que pusieron ahí la causa de lo que lo acusaba, que él era el rey de los judíos. Esa fue la causa por la que Cristo vino. Aunque Cristo necesitaba morir para ser el Salvador, realmente el juicio no fue porque él era el Salvador, el juicio fue porque él era el rey. Esto se lo estoy compartiendo para que entendamos la importancia del hecho de que Jesucristo es el rey. No solamente es el Salvador, es el rey. Y fue juzgado y condenado y crucificado por ser el rey. Y fue rechazado por su pueblo por ser el rey. Como ahora muchos evangélicos rechazan a Cristo como rey. Lo aceptan como Salvador. Pero Miguel no vas a votar. A mí no me vas a mandar. A mí no me vas a decir qué es lo que yo voy a hacer. No me vas a decir cómo voy a criar a mis hijos. No me vas a decir cómo tengo que hacer los negocios. Cómo me tengo que relacionar. Cómo manejar mi finanzas. ¿Qué me trae en mi vida? Eso es lo que le dicen muchos miembros a los pastores. ¿Entiendes? O muchas esposas a los maridos, muchos hijos a los padres, ¿no es cierto? En mi vida déjame cometerme mis errores. Qué lindo, déjame cometer mis errores. Y no lo comete, lo llevo ya. Vamos concluyendo. Dios nos ha dejado modelos en la Biblia para que entendamos el plan de Dios. Y uno de los modelos que nos ha dejado son las 100 fiestas. Es un modelo de espiritualidad del plan de Dios. ¿Cuál es la primera fiesta? La Pascua. ¿Qué representa la Pascua? Representa la salvación. ¿Qué es la última fiesta? La fiesta de los tabernáculos. ¿Qué representa la fiesta de los tabernáculos? El reino de Dios.
¿Desde dónde Dios nos quiere llevar? Desde la salvación al reino de Dios. Es lo mismo que dijo Jesús. El que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. O sea, en Juan 3 y 5, Jesucristo nos dice el plan de Dios de principio a fin. El principio es la salvación. El fin y el destino es el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, entramos por la puerta. Y tenemos que entrar a un proceso de discipulado, no para aprender doctrinas, porque Dios no quiere doctrinólogos rebeldes. Es más, hay muchos que porque saben algo de la Biblia son más rebeldes. ¿Qué me va a decir a mí? Yo tengo 30 años de estar en el Evangelio, no voy a decir nada aquí. Uno tiene 30 años de ser rebelde en el Evangelio. Y uno contaba todo lo que está diciendo. Entonces, todas las fiestas tienen su propia espiritualidad que nosotros tenemos que ir adquiriendo hasta llegar a la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, que es el reino de Dios. Igual manera pasa con el tabernáculo. La puerta del tabernáculo es la salvación. Y allá al final, en el lugar santísimo, está el arca del pacto. Y el arca del pacto representa el trono. ¿De dónde nos quiere llevar Dios? De la puerta, que es la salvación, al lugar santísimo, donde está el arca que representa el trono, que representa el reino. Y todo eso tenía que recorrerlo el sacerdote hasta escuchar la voz de Dios en el lugar santísimo, delante del trono. En otras palabras, mi estimado hermano, todo esto se trata del reino de Dios. Evangelizamos y predicamos el reino de Dios. Discipulamos para establecer el reino de Dios en la vida de la gente. Hacemos misiones para llevar el mismo mensaje. Oramos diciendo, venga a tu reino. Adoramos al rey. ¿Me entiendes? Todo se trata del reino de Dios en cada área de la vida. ¿Me entendió? Voy a terminar con una ilustración. Una ilustración que podemos dar es el caso de Israel. Israel estaba en el reino de las tinieblas en Egipto. Eran esclavos de Faraón construyendo las ciudades de Faraón. Viene Dios, los libera, la Pascua los libera de Faraón, que es tipo del diablo, los lleva al desierto para discipularlos, para llevarlos a la tierra de Canaán, que era la tierra donde se iba a establecer, y se estableció en el tiempo de David y Salomón el reino de Dios. No se dan cuenta. Egipto, el desierto, Canaán. Egipto, salvación, desierto, discipulado, y Canaán, la tierra prometida, el reino de Dios. Ese es un principio. Nosotros también salimos del reino de las tinieblas, ¿no es cierto? Estábamos bajo Satanás. Fuimos liberados por el poder de Dios. Entonces comenzamos un tiempo en el desierto para ser discipulados. En el desierto vamos al monte Sinaí, donde Dios estableció una relación de pacto con Israel para luego llevarlos a la tierra prometida. Hay gente que quiere ir a la tierra prometida y quiere ir al reino de Dios sin compromiso. ¿Va a venir? ¿Quién sabe? Ni yo lo sé. ¿Va a estar? No lo sé. Pero lo metemos en la lista. No. No quiere ningún tipo de compromiso con Dios, ni con la iglesia, ni con nadie. Mira, Juanita, yo te quiero mucho, vamos de vida. ¿Verdad que a veces pasa eso? Y el matrimonio, y el compromiso,
¿Verdad que no lo quieren? Los pecadores no quieren compromiso. ¿Aló? En el mundo los pecadores no quieren compromiso. ¿Aló? Pero que en la iglesia es que no quieren compromiso. Con Cristo. Eso no es posible en el reino de Dios. Porque nosotros somos desposados, dice el apóstol Pablo, con Cristo. ¿No es cierto? Estamos desposados con Cristo. Y cuando Cristo viene, vienen las bodas. Y después de la boda, nosotros vamos a reinar con Cristo. Entonces no podemos ser parte del reino sin compromiso, sin boda. Estamos como una mujer sin casarse, se llega a meter a la casa del novio a querer mandar. Mira, vos vaya aquí. ¿Qué le van a decir? ¿De quién es? Que ya soy la novia. Como novio no puede venir a mandar aquí. ¿No es cierto? Tiene que ser esposa. ¿Entiendes? Compromiso, boda, pacto. Deben adoptar. Muchas mujeres se van al demonio siguiendo tras un hombre, sin pacto, sin compromiso. ¿Por qué razón, si un montón de mujeres se van al diablo con un hombre, se comprometen con él sin comprometerse con Dios? ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros con Dios? ¿No? ¿Verdad que sí podemos? Podemos. Si Él dio la vida por nosotros, nosotros podemos dar la vida con Él. Si Él se comprometió con nosotros, haciendo un pacto con nosotros, nosotros estamos comprometidos con Él para vivir para Él, para amarlo a Él y esperarlo a Él para que traiga el reino de Dios. ¿Por qué le dan un aplauso, Señor?